Me levanté una mañana como cualquier otra para seguir con los estudios de la facultad, pero de pronto algo empezó a arder en mi interior y me puse a orar para ver, Dios, qué es lo que me estaba pasando. Gracias a Dios siempre tuve la habilidad de la enseñanza, es algo que me gusta, que me resulta fácil y sentía que Dios me estaba reclamando en ese momento el don ¿no? De poder ejercer esta habilidad, sobre todo para predicar su palabra y el mensaje de salvación. Ese mismo día empecé a hablar con una compañera que hacía mucho tiempo que no hablaba con ella y de pronto me pregunta cómo puedo tener un encuentro con Jesús. Y automáticamente pensé en lo que había orado por la mañana y encima agrega, quisiera que me compartas historias de la Biblia para en un lenguaje más fácil, más sí, fácil de entender para aquellas personas que por ahí muchos no conocen de la fe y demás. Casualidad, no, pero bueno, además también estaba leyendo hace unos días un libro que se llama El día que conocí a Jesús, de Jorge Zárate, que bueno, a raíz de esto vienen todos los videos que estuve compartiendo, que son un capítulo de cada libro. Así que bueno, Dios me ha ido confirmando ya así este proyecto de los videos y bueno, de pronto ella me pregunta ¿cuál fue tu encuentro con Jesús? Y yo quedé como, ay, Bauti, tantos años de creyentes y, y nada, no, mentira. En realidad sí he tenido varios encuentros con Jesús, he sentido muy de cerca muchas veces su presencia, en perdonar a varias personas y demás, y siempre me he sentido acompañado en momentos difíciles. Eso podría ser un encuentro con Jesús. Pero me faltaba como una parte más milagrosa, lo que como en estas historias que estuve contando de hacer un antes y un después. Entonces nada, tenía ya el contenido, que era hacer capítulos sobre este libro, y tenía también la idea de hacer justamente videos. Entonces dije, bueno, ya queda confirmado por parte de Dios. Sin embargo, esa pregunta de cuál fue tu encuentro con Jesús me quedó unos varios días dando vuelta en la cabeza y le dije a Dios, orando, Señor, tú sabes cuál es esa área que hace mucho tiempo vengo orando y como que no das respuesta a mis oraciones. Resulta que me crié en un ámbito cristiano, gracias a Dios, en una familia cristiana y siempre estaba muy fervoroso con Dios. De niño siempre me fascinaba, oraba y demás, pero esa fe se fue aplacando mucho, se redujo mucho, cuando yo alrededor de los 12 años que empecé la secundaria, no sé si 12 o 13, porque me corrija alguno, a lo mucho, empecé a tener luchas con mi orientación sexual. Imagínense las veces que oraba por esto, llorando incluso muchas veces ante Dios, y el enemigo aprovechó eso para armar un castillo enorme en mi contra, y bueno, pasaron muchos hechos ya desde toda la secundaria, fue horrible, si bien hay buenos momentos también, pero fueron también varios malos y no voy a contar mucho en detalle para que no sea un video para mayores de edad, sino que lo puedan ver todos. Yo creo que las personas que pasan por esta condición saben por lo que es justamente pasar, así que creo que no hace falta contar mucho. Así que nada, el enemigo aprovechó eso que me lastimaba tanto para impedir que yo me acerque a Dios. Algo que aprendí también es no subestimar al diablo. A veces pensamos que son preguntas de nuestra mente, pero el enemigo de alguna forma u otra mete púas y me empezó a poner a construir un castillito de preguntas, cada ladrillo, y incluso me anoté algunas preguntas porque tenía miedo que me olvide, pero que creo que son importantes para aquellas personas que están pasando por este momento, que se puedan sentir identificadas. Muchas veces yo me preguntaba, ¿te pensás que podés tener amigos varones con la orientación que tenés? ¿Pensás que tus logros académicos valen con tu condición? ¿Realmente pensás que tus padres están orgullosos de vos? ¿Tenés cara? Esto era lo más que me carcomía. ¿Tenés cara para acercarte a Dios cuando estás condenado? Literalmente me sentía así, condenado a ser así por tu pecado. Y bueno, todas estas preguntas siguieron rondando en medio de todos los malos momentos que conté. Y bueno, a raíz de una cosa puntual, empecé la psicóloga en diciembre del 2015 y finalmente acepté ya mi condición, mi orientación la acepté y dije, bueno, chau,
me confieso, salgo del closet de alguna u otra forma, pero no sigo el camino de la fe. Porque como estás condenado, es como, bueno, no puedes seguir a Dios si sos esto. Entonces nada, dije, salgo del closet y lastimosamente, si bien seguía amando a Dios, dejar el camino de la fe. Hasta que ese mismo mes, yo estaba entre medio de eso que salía, que no salía, como que Dios no me quiso soltar y ese mismo mes nos cambiamos de iglesia y en un campamento hicieron un llamado para aquellos que querían servir a Dios. Entonces yo dije, bueno, Dios, había sentido mucho también la presencia de Dios en ese campamento y dije, bueno, Dios, si tú todavía me quieres o de alguna forma valgo o sirvo para ti, úsame. Bueno, me hice pasar a hacer orar y en ese mismo momento, en ese mismo año, empecé a trabajar en el ministerio que tengo yo de enseñanza, que me fascina, y dije, bueno, entonces no voy a salir todavía del closet, porque si Dios me usa, por algo es todavía. Entonces, si bien sentía demasiada culpa por dentro, buscaba todo el tiempo de Dios, y era como esto que Dios me usa y sentir su cariño, su amor y todo, era como un amortiguador a la culpa que yo sentía. Entonces eso es lo que me permitió no alejarme de Dios, como que Dios ahí me dijo, Bauti, todavía no te vas a ir. Entonces, bueno, pero a partir de ese año, del 2016, hasta ahora quedaba pendiente esa área mía que nunca Dios me había respondido. Si bien ese año se abrieron muchas puertas y Dios respondió muchas oraciones, con la casa, bueno, los que estuvieron cerca a mi familia lo saben, y muchas otras cosas más. Pero bueno, Dios, no sé por qué, bueno, ahora sí, en ese momento no me respondía en esa área que yo todavía le venía pidiendo. Volviendo al principio, esa pregunta de cuál fue tu encuentro con Jesús, que salió en medio de todos estos videos, este proyecto que había empezado a hacer, en esas semanas escuché un testimonio de una cantante cristiana y Dios respondió ahí, es como ahí a la tecla, y dije, wow, realmente me sentí la sanidad de Dios. Sanidad, me refiero a la sanidad espiritual, de decir, todos esos momentos malos que pasé volvieron a la mente. No lo voy a negar, incluso recuerdo que ya no me acordaba, como que volvieron a propósito, pero lo fui sanando y perdonando en la presencia, y sobre todo sentí amor de Jesús en mi vida, y eso fue muy, muy aliviador. Pero bueno, seguí orando y bueno, finalmente cuando estaba terminando de leer este libro, el día que conocí a Jesús, me doy cuenta que el último capítulo era el testimonio del autor. Entonces dije, ay Dios, no es todo muy casual, pero me llamaba la atención esto de que, bueno, si el último testimonio es del autor, tendría que, en este caso que yo estoy haciendo los videos, ser mi historia. Y dije, bueno, si está en vos, Dios, que comparta esta experiencia que acabo de recibir, este perdón tuyo, esta gracia de que me puedo acercar hacia ti a pesar de esta condición, y que Dios encima derribó así mal todo ese castillo de naipes. De naipes era que con un soplito de Dios se caía abajo del castillo del enemigo. Me sentí tan liberado, tan sano espiritualmente. Y bueno, dije, bueno, si está en tu voluntad que haga este video para aquellas personas que se sienten indignos, que se sienten condenados a acercarse a Dios por esta condición como yo me sentí, lo voy a hacer, pero que me confirmes en todo, porque yo como que no, si es por mí no quiero hacerlo, sinceramente. Pero también me sentía medio egoísta, porque si Dios estaba tratando conmigo y no poder compartirlo para aquellas personas que están esperando también una respuesta en esta área, dije, bueno, pero que Dios me confirme, que Dios me vaya confirmando si lo hago o no a este video. Y bueno, escuché un montón de prédicas de varios pastores y pastoras, muchas reflexiones, y Dios ahí, prédicas en vivo incluso, y vos decís, wow, Dios está respondiendo ahora en vivo. Y bueno, eso es lo que me llevó a hacer este video que finalmente les estoy compartiendo. Y bueno, aclarar también que la orientación sexual no es algo que se elige, porque si se elige, como, no sé, cuando vas a comprar a una verdulería naranja o limón, elegiría lo que más me conviene, me elegiría algo que le agrade a Dios.
Entonces, no es algo que se elige, no es algo que uno dice tateti y ya está. Eso también aclararlo. Y me sentí como Pablo, leyendo la Biblia y a través de una prédica que escuché en esos momentos que estaba orando por este video, escuché sobre la espina de Pablo que nadie, bueno, muy pocos han deducido, pero es muy relativo. En sí es una incógnita todavía. Una espina que tiene Pablo que la Biblia nos cuenta. Y sentí eso, como que esto que yo no elegí, que me tocó pasar, es esa espina de Dios que me permitió no volverme orgulloso ni demás cosas. Y acá dice, les quiero leer el texto bíblico de la espina de Pablo. Dice: así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Esto lo subrayé lo marqué con color porque es muy importante. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me llegó muy de cerca esto. Y yo digo, wow, Dios permitió que Pablo tuviera esa espina para que no se volviera orgulloso. Y yo pensaba, ¿qué sería de mí si yo no tuviera esta batalla que lidio hace tiempo? Y me anoté mis preguntitas, que se las quiero compartir. Y yo me pregunté, ¿qué sería de mí si no tuviera esta espina? Porque con los logros académicos no me volví orgulloso por causa de la culpa que sentía por mi orientación sexual. Canalizaba mi angustia en la comida por mi orientación sexual. No tenía amigos por mi orientación sexual. Me sentía condenado sin Dios por mi orientación sexual. Supe entender a los desplazados como yo por mi orientación sexual. Me juntaba con los pecadores en el colegio, con los perdedores, en el colegio por mi orientación sexual. Y si Dios me dio esta espina, bueno, eso es lo que yo me pregunté. Y bueno, cuán importante fue pasar estos 6 años con esas preguntas en la cabeza, con el enemigo atacando ahí con flechas, dardos de fuego literal. Pero bueno, Dios no me soltó, sentí el acompañamiento, si bien yo no tenía todavía esa respuesta de Dios, seguí confiando en Él y seguí remándola. No dudé que Dios estaba ahí, ese amor que sentía, su presencia, el ministerio y todo lo que estaba, no fue lo que me ayudó a no alejarme de Él. El propósito de este video es que tu pecado, tu condición no impida que te puedas acercar a Dios. Particularmente en esta área que estoy atravesando, en mi lucha con mi orientación sexual, sí creemos que Dios puede hacer un milagro. El día de mañana que diga, wow, no siento ninguna más atracción por el sexo mío. Pero en el mientras tanto, también puede ser que esté toda mi vida, Dios no quiera, pero también puede ser toda mi vida en una abstinencia sexual en esa área, batallando, y no tiene que impedir eso justamente que nos acerquemos a Dios. Dios en este camino estoy seguro que va a hacer un montón de transformaciones, y antes de que nuestra meta sea esa, no sentir más atracción, que sea el milagro, la obra completa, porque muchos países preguntan, Bauti, ¿por qué estás compartiendo esto si no está el milagro en tu vida? Lo que quiero compartir en este video es este camino que yo elegí de seguir a Cristo y que Él haga la transformación hasta alcanzar la meta. Yo creo que estoy seguro que Dios va a hacer el milagro. Pero fíjense en cómo antes de sanarme completamente, cómo sanó todo lo anterior. Y yo estoy seguro que va a ir sanando un montón de otras cosas más antes de alcanzar esa meta. Así que esto es el propósito del video. Que nuestra condición no impida principalmente con esa vocecita del enemigo que también nos carcomen, acercarnos a Dios. Por eso al principio en el primer video que hice, son tu historia y mi historia. O sea, si hay alguien pasando por mi condición, hay alguien pasando por la condición de Zaqueo, la mujer adúltera, la mujer enferma hace años que tocó el borde del manto, se sanó y tuvo que confesarlo ante toda la multitud, y un montón de otras historias de Barrabás, del criminal, todas las que estuve contando y compartiéndole,
Fíjense en cómo ellos, en esa condición que estaban, la mujer con mala fama, que unge a Jesús con sus cabellos y el perfume costoso, se acercaron a Dios y Dios los sanó y los enalteció. Ese es el propósito de este video. Finalmente quiero compartir, me anoté que Dios los ama profundamente. Y acá en Efesios 2, versículo 1 dice: y Él dio vida a vosotros, a ustedes y a mí, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, nos dio esa salvación, esa vida eterna. Esa es la vida que dice, esa vida que nos da es la vida eterna. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No cuando Dios te vio siguiéndolo a Él fervorosamente, cuando te vio en todo el mundo predicando su palabra. No, cuando estabas muerto, porque nos ama tanto que rompió el velo, incluso esa cosa que nos separaba, cuando resucitó, para que podamos acercarnos confiadamente a Dios en la condición en la que estamos. Obviamente no podemos seguir toda la vida en la misma condición. Alguna transformación, algún cambio debe haber, pero eso va a ir buscando primeramente el reino de Dios. Todo lo demás va a venir por añadidura. Así que bueno, ese es el propósito de este video. Creo que no me olvido nada. Y si quieren seguir a Cristo en este día, por fe, les invito a hacer esta oración, a que cierren sus ojos si quieren, como para no distraerse, pero Dios los escucha igual. La idea es que lo puedan repetir a conciencia. Yo la voy a leer porque a veces me olvido. Entonces, esto dice así: Señor Jesús, en este día me presento a ti tal cual soy, te pido que perdones mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu amor. Amén. Esa es la oración como el primer paso que uno dice, bueno, a conciencia sigo a Cristo que es mi Salvador, que me va a perdonar y demás. Y bueno, de a poco vamos a ir transitando en este camino de fe. Si lo hiciste esta oración, me gustaría que la compartas. Bueno, eso es todo. Les voy a dejar ahora, con una canción de fondo, unos textos bíblicos que me han ayudado un montón para aquellas personas que están pasando por la misma situación que yo u otra similar, que puedan leer estos textos bíblicos que me han servido mucho, me han dado mucha fuerza a través de prédicas y demás, y también canciones, frases de algunas canciones que me han levantado y me han ayudado a atravesar todo este momento de cuarentena que no podía salir a ningún lado, o sea, confrontación pura conmigo y con Dios. Así que bueno, los animo a que se queden en lo que queda del video. Sé que se hizo largo, pero bueno, no quiero dejar nada a medias. Gracias a todos por haberme acompañado en este momento, y nada, los animo a ustedes a seguir a Cristo porque es un camino asombroso. Saludos y que Dios los bendiga. Que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido